Jorge, pero fíjate, eh, todas estas declaraciones de los republicanos diciendo nosotros somos los que dirigimos la oposición frente al gobierno de Maduro, tienen un eje. Ellos están buscando generar, detener todos los avances que en materia de sanciones se han dado. Se ve clarito, están buscando para eso, porque ellos se nutren de ese discurso. Y la base de ese discurso es que Estados Unidos necesita el petróleo venezolano, pero necesita un proveedor confiable. Y ellos dicen, no es confiable porque son comunistas y no sé qué cosa. Sí, pero eso es más retórica bárbara, eso pasa además por una clase política que es la más retardataria que haya conocido la historia de los Estados Unidos, y mira que hay que hacer bastante, hay que sudar bastante la camiseta para decir esto que yo te acabo de decir, o sea, para conformarse en el grupo más extremista de la manera de ver la política en los Estados Unidos, pues es justamente esta clase que aguanta y soporta al sector de la extrema derecha aquí en Venezuela. Te estoy hablando de Bolton, de Clavier Carone, te estoy hablando de Donald Trump, de Mike Pompeo, de Marco Rubio, que se solazaban, por ejemplo, cuando sabotearon la industria, el suministro eléctrico de toda Venezuela, gozaban cuando anunciaban cada nueva sanción, se regocijaban. Yo vi declaraciones, todavía las veo, el 80% de los venezolanos están en contra de las sanciones y todavía se atreven estos acólitos de la extrema derecha norteamericana aquí en Venezuela, los Goicoechea, los Guaidó, los Leopoldo López, a insistir en que es necesario mantener las sanciones contra Venezuela. Venezuela jamás ha agredido a país alguno de este continente. Venezuela fue desde el primer reventón de petróleo hasta los gobiernos de Chávez y Maduro, un suministrador seguro de petróleo para los Estados Unidos. Lo que sucede es que nosotros, con claridad lo dijo Chávez, lo dice Maduro, lo decimos nosotros no somos patio trasero de nadie. Esa doctrina Monroe no aplica a la revolución bolivariana. Esa sucesión de gobiernos que doblaban el cuello, la cerviz. Yo una vez vi a Piñera arrastrándose a Trump, que hasta convirtió la bandera de Chile, la convirtió en un pedacito de la bandera norteamericana. Eso es vergonzoso, eso es una cosa que habla, yo no estoy hablando ya de cosas de imperialismo, de antiimperialismo, te estoy hablando de cosas de respeto, de dignidad, de tener algo de amor propio por tu propio terruño, por tu propio país. Nosotros lo que hemos dicho es que esta Constitución existe para todas y para todos y que Venezuela tiene derecho, merece ser independiente, ser libre, ser soberana, pertenecer a un mundo multipolar, y no somos solo nosotros quienes lo decimos. Quien arranca este proceso de agresión tan brutal como tú lo insinúas, señalando las características de estos republicanos, fue primero este decreto de Obama absurdo del año 16, diciendo que nosotros éramos una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de los Estados Unidos. Una cosa sacada de la chistera que nadie entendió de dónde provenía, una cosa bárbara realmente. O sea, que el país que más países ha invadido en la historia de la humanidad y en la historia del planeta, que se arroga la condición de gendarme del mundo, diga que un pequeño país que jamás ha agredido militarmente a país alguno es una amenaza para los Estados Unidos de Norteamérica. Y luego, bueno, la locura de Trump. Eso fue una cosa que ni siquiera se detuvieron a medir algún tipo de criterio científico acerca de la efectividad de esas sanciones. No, Kiko, fue hagan daño, hay que hacer daño, porque haciendo daño, Guaidó de algún modo los convenció de que haciendo un daño extremo, en pocas semanas, en pocos meses, él iba a erigirse como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El resultado es ese desastre, porque además de que le quitaron a Venezuela su dinero, de que le quitaron sus recursos, de que le quitaron sus derechos a ejercer su economía y su sistema financiero libremente. Muchos hablan de la libertad económica y de la libertad financiera, pero le negaron a Venezuela como país, y a los venezolanos y a las venezolanas nos negaron el derecho que teníamos a abrir cuentas, a tener tarjetas de crédito extranjeras, etcétera. Pero además de todo eso, de esa agresión tan brutal, además de ese robo que nunca se había visto en la historia de este país, Kiko, agarraron y le dieron ingentes recursos a Leopoldo López, a Guaidó, a todos esos conmilitones, a Julio Borges, a todos ellos. Dice Mike Pompeo que $1.000 millones. Dicen
los demócratas, que son más de 2.000 millones de dólares que le dio Trump a estos sectores de la oposición. Además asume que se robaron monómeros por completo, que la desvalijaron y de ahí sacaron millones y millones de dólares. Que Guaidó, unos cómicos rusos lo grabaron diciendo que le depositaron 2 millones de dólares en una cuenta personal. Eso creo que fue la debacle real de estos sectores de la oposición, porque después tú los veías peleándose por el hueso ya roído y ha generado ese expediente de robo sin ningún tipo de control. Yo no sé si tuviste en tus veladas nocturnas el presupuesto, comillas, de Narnia que mostró Guaidó el año pasado. Habían 280.000 dólares para cachitos en una conocida pastelería, no voy a decir cuál es porque me gustan mucho las bombas de esa pastelería y a lo mejor le echan alguna más, pero en una conocida pastelería del este de Caracas, 280.000 dólares para, ¿cómo se llama eso? Para cachitos, para café. Una cosa completamente desbordada. Un supuesto embajador de Narnia en Canadá paseándose en su Porsche descapotable en Florida y grabando video y diciendo ya pronto vamos a tumbar a Maduro. Es decir, fue la imposición de la locura, de la psicosis en el ejercicio de un plan político que no podía salir sino mal. Entonces, que tú digas que porque nosotros nos asumimos como antiimperialistas, del mismo modo que nos asumimos como independientes o como nos asumimos como defensores de la soberanía, eso no quiere decir que estemos agrediendo a los Estados Unidos de Norteamérica, muy por el contrario. El 5 de marzo del año 22 pasaron por aquí, como dice la canción de Luis Eduardo Aute, pasaba por aquí y vinieron altos funcionarios del gobierno de Joe Biden a hablar con el presidente Maduro, Juan González, Roger Carting, Toy Story, vinieron aquí y nadie los estaba llamando. Y el presidente Maduro los recibió con muchísimo respeto. Y hubo una conversación muy amena, muy franca, una conversación donde pudimos decirle nuestras verdades y además donde, avanzamos en algunos elementos de atención. Y el presidente Maduro se los dijo en privado, como lo he dicho en público, Venezuela está lista para atender las necesidades energéticas que tenga Estados Unidos y que tenga Europa. Bueno, si quieren persistir en esa posición trasnochada de que con las sanciones van a lograr acabar con este proceso bolivariano, están profundamente equivocados. Creo que es una frase de Einstein, que si cometes el error una y otra vez siempre tendrás los mismos resultados. Metiéndonos por ahí, fíjate. Yo no fui guerrillero, como tú dices, pero sí. ¿Estás preocupado? ¿Te quedaste preocupado? Sí, porque es que me veo chiquito con unas armas y unas meteoras. Como los guerrilleros de Nicaragua. Mira, pero yo no fui así. Yo entre Che Guevara y John Lennon siempre me gustó más. Sí. Pero, tú eres marxista a lo Groucho. Sí, Groucho marxista. Pero fíjate, en la época insurreccional, después de que cae la dictadura, el Partido Comunista y el MIR, producto de la Revolución Cubana y también del Pacto de Punto Fijo, porque no fueron incluidos, terminan en la guerrilla. La guerrilla se desarrolla, Douglas Bravo habló de 5.000 hombres en armas, porteñazos, carupanazos, o sea, no eran jueguitos. Y no eran estos que mandan a los otros, no, era ellos echando plomo. Ahora, hay una derrota política y militar, y Caldera, ya en el gobierno, en la elección de Gonzalo Barros Caldera, el Partido Comunista participa como UPA, comenzando para avanzar. Sí, regresando de la lucha armada a la vía legal. Y Caldera les tiró un puente. El último que yo recuerdo que terminó aceptando la pacificación fue el papá de César Solórzano, de Elsa Solórzano, que duró 20 años todavía, y Bandera Roja, y la FARC, y entonces y Douglas Bravo hablaban de seguir en la guerrilla. Sin embargo, hubo una fracción importante de la izquierda que decidió el camino de la democracia. Y esa crisis produce el MAS y produce todos estos giros que terminan haciendo del socialismo una opción para el país, porque antes eso era visto, Alfaro, el Inciso Sexto, los comunistas eran vistos como algo foráneo. Y tanto así que, bueno, Venezuela gana a Chávez, producto de ese proceso. Ahora, la oposición, fíjate, tiene el mismo proceso. Yo me acuerdo que cuando nosotros éramos chiquitos en el colegio,
había que hacer crisis para que el sistema se cayera. Es una consigna del Mayo francés. Crisis, crisis, vamos a paro, huelga, todo para que el gobierno se caiga. Y resulta que ahora la oposición tiene esa misma visión. Y sin embargo, el mundo se ha movido y tú ves que hay sectores de la oposición, bueno, Manuel Rosales, hay que quitar las sanciones, Guanipa. Hay un sector de la locura. Uno de los Guanipa. Sí, Tomás, que viene saliéndose de eso y entendiendo que Venezuela tiene que entrar en un proceso de institucionalización, de paz, de búsqueda de salir del conflicto para que los venezolanos vivan bien. Y ese proceso también supone que el gobierno entre en una discusión, porque el gobierno también tiene su desgaste, 4 millones de votos se han perdido. Ahí está lo del Zulia, pero 400.000 votos. Pero tiene que haber una discusión sobre los nortes, qué tipo de democracia es la que queremos, para que al final de cuentas los debates sean